Pues de crío, supongo que como todos los chavales de mi edad o de nuestras edades, siempre hemos ido al río a jugar, a divertirnos, a pescar, a hacer trastadas y barrabasadas, pues es lo normal. Pues sobre todo su tranquilidad, sus aguas limpias, aunque no lo parezca. Sí que el río Ebro, pues a nuestra altura, y ya en Navarra y más aguas abajo, pues todavía va arrastrando mucho sedimento y quizás el agua no es tan transparente y no transmite esa pureza a la que estamos acostumbrados a relacionar aguas transparentes con aguas limpias, pero es simplemente el color que tiene el agua y la limpieza con la que baja. Hay juncos, hay espadañas, hay pues lo que son todo tipo de plantas acuáticas. Hay muchas algas con las cuales pues, podemos jugar, podemos ver que no son asquerosas, que no es una planta que cause ningún daño. A destacar también pues, los sotos que hay en el Ebro, que sería su bosque original, de sauces, chopos, olmos, álamos, los tamarices, que cuando están en flor pues merece la pena ir a visitar el río. Yo creo que se ha perdido mucho esa relación, se ha perdido mucho por nuestra culpa, por meter miedos a los niños de cuidado, que en el río hay remolinos, que hay... No se ha encontrado todavía el tapón del río que se te trague y desaparezcas. El río es un entorno que, como todo, pues tienes que conocer, como si vas al bosque, como si vas a la montaña, tienes que ir con cierta cautela, pero es una zona segura, tranquila. Si se va con cierto respeto, se puede disfrutar mucho. Sobre todo mucha tranquilidad. Estás en el medio del río, estás viendo las dos orillas a la vez, que es algo que a la gente pues, le sorprende, porque estamos acostumbrados a ver desde una orilla ver la otra, pero estar en el medio del río, un río importante como es el río Ebro, que tiene su cauce, y estar ahí en el medio, ir viendo las dos orillas y ver cómo vas avanzando y cómo va pasando la naturaleza a tu alrededor y cómo todas las aves, todos los sonidos, los insectos, toda la vida que habita en ese entorno pasa al lado tuya sin que se vea incomodada, pues es una sensación placentera, la verdad.